Hey, ¿qué pasa, Lolita? Aquí les habla Archie de 5. Muy bien, la estrategia es muy sencilla. Se basa en lo que es comprar dos criptomonedas, el RON y el Ethereum. Y lo que hay que hacer es bloquearlas y generar intereses con ello. Actualmente en Katana tiene una APR del 67%. Y preguntarán, ¿por qué el RON? ¿Por qué el RON más que todo? Básicamente el RON ha subido desde enero un 200%, lo cual es bastante interesante, ya que, o sea, es una moneda que se usa para las transacciones en la blockchain de Ronin y bueno, tiene bastante potencial para subir, además que no estamos en bull market todavía, así que es bastante bueno ir acumulando esta moneda para el siguiente bull market, y además puede servir muy bien y o sea, ir ganando liquidez, no, ir ganando intereses al dejarla bloqueada. Y bueno, Ethereum, porque Ethereum es Ethereum, o sea, ya con la actualización de Shanghai, este Ethereum debe estar mejorando en los próximos meses, así que es bastante bueno de ir acumulando Ethereum. Y el ROM pues está bastante bueno, ya esta gráfica ya lo dice, porque todo subió desde enero, pero esta subió un poco más. Bueno, otras también subieron bastante, como la de la inteligencia artificial y otras más. Pero bueno, esta la puedes poner en emparejar y tiene más potencial para mi parecer. Muy bien, el RON lo pueden comprar en lo que es en la exchange de OKX. En la descripción les dejo mi link de referido para que puedan registrarse. Si se registran con ese link, les darán a ustedes a mí y a ustedes una caja de $1 a $10 en criptomonedas, que pueden ser Bitcoin, Ethereum y bueno, estas que también. En fin, este es muy simple, simplemente buscan el RON aquí en el trading y solo lo compran y ya. Ah, bueno, no me deja. Dice que el mínimo es ser un RON, o sea, aquí no tengo nada, no importa. En fin, lo compran ahí y lo que hacen es enviarlo a través de la red Ronin, que es bastante sencilla. Simplemente tendrían que colocar la moneda de RON, la Ronin, y colocar el RON Ronin. No, esto es para depositar. Simplemente van a retirar y lo único que hacen es darle en running y aquí van a elegir on-chain, o sea, en la cadena, ¿sí? Aquí pegan su wallet, la wallet de running, o sea, deben tener una wallet de running para poder usar Katana. Y bueno, seleccionan la red y como ven aquí la comisión es demasiado baja, o sea, es muy poquito. O sea, así que es bastante interesante mandarla aquí a OKX y utilizar la misma dirección y la red para enviar las criptomonedas a la red, a su wallet de RON. Y bueno, una vez aquí es bastante sencillo, únicamente hay que colocar lo que es en la pool de liquidez. Estos dos valores, o sea, deben tener ambos valores iguales. O sea, aquí tengo 3 RON que son 2.74 dólares. Así que tendría que colocar, aquí tengo unos $3 y convertir esto a Ethereum. Muy bien, confirmamos el contrato. Listo, ya se aprobó y simplemente cambiamos esto aquí. Lo cambiamos el USDC a Ethereum. Muy bien, ya se cambió y ya lo tengo aquí. Ok, ahora nos vamos a esta parte, a la pool, y lo que vamos a hacer es añadir liquidez. Añadimos liquidez en Ethereum y en lo que es ROM. No, bueno, hay que hacer el máximo de este. El máximo de este y... ya, voy a poner 80, ya que tengo que quedarme con un poco para poder hacer la transacción, ya que las transacciones se pagan en Running. Ok, metemos el supply aquí, confirmamos el supply, confirmamos y listo. Bien, ya una vez tenido, bueno, aquí se está procesando, listo, ahora sí. Ok, una vez que ya hayamos añadido pool a la liquidez, nos vamos al farming y aquí colocamos lo que es, aprobamos este contrato. La verdad hay bastantes contratos que aprobar. Por suerte la red de esta running es bastante barata las transacciones. Y bien, lo que hacemos es añadir esto, stake. Listo, ya pusimos en staking la liquidez que teníamos. Ahora estaremos ganando una rentabilidad del 67% en lo que es la moneda de RON. O sea, estamos emparejando RON y Ethereum. O sea, tenemos $5 en estas dos monedas. Y lo que se genere, el interés que se gane, se va a ganar en la misma moneda RON, que es esta que está aquí. Lo cual, bueno, si sigue subiendo, pues va a tener un resultado bastante interesante. Aunque si preguntan, ahora mismo, pues creo que deberían esperar al menos un par de días o semanas, ya que
el mercado pues anda un poco bajando, subiendo y creo que ya debería empezar a corregir un poco el mercado. Y bueno, para mi gusto, para lo que a mí me parece. Igual tampoco es mala idea ir comprando de poco a poco, o sea, es una buena idea hacer DCA e ir comprando cada semana. Un poco de Ron, un poco de Ethereum e ir emparejándolos aquí en la red de Ron, o sea, en Katana. Ok, otra cosa más. La parte que vieron anteriormente la grabé fue el 1 de febrero y hoy estamos a 9 y pues el 7 de febrero hicieron lo que es una actualización en las recompensas de pool inglés del RON. Y básicamente lo que hicieron fue añadir RON XS, RON SLP y RON USS. Aquí pueden ver un poco las recompensas que dan diario para estas pools. Y básicamente removieron lo que es el XS Ethereum y el SLP Ethereum. Y bueno, viendo que hay lo que son tres nuevas pools, pues habría que cambiar un poco la estrategia. Aunque lo que les mencioné anteriormente sigue estando muy bien, ya que tiene una PR de 57 y el Ethereum es una moneda que es bastante buena, ya que ya les dije, el Shanghai, la actualización y todo lo demás, pues le favorece. Aunque es Ethereum, Ethereum no varía ni sube mucho. Por eso es que creo que la de RON y XS y RON SLP pues pueden tener bastante rendimiento, ya que si suben estas monedas, el XS y el SLP, pues van a verse beneficiadas ambas partes y entonces van a ganar mucho más interés, ya que, bueno, o sea, su liquidez va a aumentar más rápido de lo que es aumentar, o sea, digámoslo así. Si ustedes colocan $10 o $20, más o menos 10 en RON y 10 en XS, pues es más fácil que el XS, como está ahora, que está creo que a unos $11, si está en $11, es más fácil que el XS llegue a lo que es 21 y alcance el por cien, o sea, que aumente su capital a lo que es el Ethereum, porque el Ethereum está en 1600 actualmente y bueno, de que el Ethereum llegue a los 1000, a los 3000 para que sea un doble, pues eso sí tomará algo más de tiempo y creo que costará un poco más. O sea, ya que estas dos pueden subir más. Pero a su vez, como pueden subir más, también pueden bajar más. Entonces aquí tienen que tener un poco en cuenta eso antes de decidir. Y bueno, yo personalmente me cambié a la pool de RON SLP, ya que bueno, tenía una rentabilidad de un 180% cuando la puse. Pero bueno, ya está corrigiendo y ya por un 100%. Si esto sigue bajando, creo que me voy a cambiar a la de RON XS, ya que el XS para mí es mejor que el SLP, ya que bueno, tiene más utilidad para mí, para mi gusto al menos. Y bueno, aquí ya pasé actualmente los $7 que tenía en la pool del RON Ethereum y bueno. Bueno, y la pool de RON USS no me parece bien porque el RON sube mucho. O sea, ya desde que grabé la otra parte, pues estaba como en 0.80 centavos y ahora, bueno, 80 centavos y ahora subió lo que fue un 20%. O sea, es muy volátil, el RON sube mucho. Entonces, si la colocan en esta pool, lo que va a pasar es que van a tener un impermanent loss bastante fuerte. El impermanent loss es lo que pasa cuando es que una moneda sube y la otra baja. O sea, ya que cuando colocas una pool tienen que tener ambos valores iguales. O sea, si tú colocas $10 en RON, $10 en XS, pues tienen que mantenerse igual. Y si una sube, pues la otra tiene que pasarle parte de esos tokens. O sea, se intercambian parte de esos tokens para que tengan el mismo valor en ambos. Si el otro subió a no sé, 11 punto y algo, pues tiene que pasarlo un poco y que tenga el mismo valor entre RON y XS. Y pues si lo colocan en USS, pues aquí estarían perdiendo, ya que si el RON sube un 20%, pues perderían ese 20% si se está cambiando cada poquito a USS. Entonces no creo que vale la pena mucho esta pool, aunque tenga un 100%. Porque es que el RON sube mucho, entonces no renta. O sea, es mejor ponerle en una de estas tres, ya que siguen subiendo todas y ya está listo. Muy bien, y el proceso para remover la pool es sencillo. Lo único que tienen que hacer es abrir la pool y darle en un stake, le dan el máximo y se los va a mandar a lo que es la pool. En la pool lo seleccionan y lo que hacen es remover. Le dan en remover y les devolverán los tokens a cada lugar. Y bueno, si quieren cambiarse a lo que es a la pool de RON SLP, pues simplemente cambian sus Ethereum por lo que es el SLP o el XS y hacen el mismo proceso que hice con el RON Ethereum. O sea, ponen la pool, ponen la moneda y la dan a máximo y listo. Pasan aquí al farming y ya está. Y bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Y coméntenme qué les pareció la estrategia y qué estrategias ustedes están siguiendo. Ok, como último dato quería mencionarles esta otra blockchain que es Oasis, que básicamente es una blockchain para gamers. O sea, es como una blockchain de juegos japoneses o más que todo de ese estilo. Y bueno, simplemente viendo los colaboradores que tiene, o sea, Sega, Square Enix, Ubisoft, o sea, ya se ve que es bastante bueno, o sea, es bastante una buena opción y
Bueno, viendo lo que ha subido en los últimos días, o sea, ha subido bastante, en especial con este pico que está aquí. Pero bueno, todas estas decisiones o todo esto que le estoy diciendo no es asesoramiento financiero. Tomen sus decisiones con cabeza y piensen un poco que aún seguimos en bull market y puede bajar un poco más todas las criptomonedas. Pero bueno, haciendo un poco de DCA y haciendo una buena estrategia y comprando poco y no arriesgando capital o dinero que no vayan a usar en el futuro o en los próximos 6 o un meses o un año, pues estará todo bien. Pero bueno, esta estrategia es bastante buena, o sea, ir comprando RON y Ethereum y ir guardándolo y metiéndolo aquí en liquidez, ya que les genera intereses y la tienen aquí es más seguro, ya que es muy complicado poder predecir o saber hasta dónde puede bajar el Bitcoin o las otras criptomonedas, así que es más sencillo ir comprando de poco a poco cada semana o cada mes y bueno, ir acumulándolo para tener una buena interés y demás. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y coméntenme qué les pareció la estrategia y también la blockchain esta de base. Y bueno, hasta la próxima.